Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan de Jesús Murcia. Esperamos que pues esta presentación, esta información que ustedes van a recibir hoy pues sea de su interés y que de alguna manera genere algunas posibilidades de negocio al interior de sus organizaciones. La idea de este webinar es exponer de una manera entre avanzada y básica los conceptos de lo que es la virtualización para que pues podamos llevar a cabo un ejercicio de este tipo de manera exitosa en la organización. Bueno, sin más preámbulo, empecemos entonces. La agenda que vamos a tener hoy básicamente es una parte introductoria. Vamos a hablar sobre qué es la virtualización y por qué debemos contemplar el proceso de virtualización dentro de nuestra organización, cuáles son las ventajas de virtualizar, los tipos de virtualizaciones que podemos encontrar en el mercado. Vamos a hablar un poco de una plataforma de virtualización que se llama Proxmox y paralelo a eso, pues un tema de cómo es el licenciamiento de esta solución Proxmox y Proxmox Backup. Bueno, entonces lo primero que hay que definir es qué es la virtualización. Porque para algunas personas puede que el tema de virtualización suene un poco complejo en términos técnicos, para otros de pronto si ya han manejado el tema es sencillo. Pero en términos rápidos, la virtualización es un proceso de crear una versión virtual o basada en software de algo que sea, puede ser un computador, un servidor, puede ser almacenamiento, puede ser una red, o pueden ser incluso aplicaciones que se tengan corriendo sobre una infraestructura que vamos a llamar tradicional. Eso es en términos sencillos realmente la virtualización. Si hablamos de una infraestructura tradicional, pues básicamente hace algunos años y aún todavía en algunas organizaciones pequeñas o medianas se utiliza el concepto de tener un servidor físico dedicado para cada servicio que se presta dentro de la, dentro de la organización. Es decir, se tiene un servidor para el controlador de dominio, otro para el servicio de HCP, otro para el servicio de correo, mis servicios web, lo que tenga, las aplicaciones o servicios que se tengan internamente con este tema. El proceso de virtualización lo que se pretende es que se optimicen los recursos físicos que hayan allí dentro de la organización para sacarle más provecho a esa infraestructura que se tiene desde el punto de vista de reducir costos y administración, o lo que se llama básicamente el costo total de propiedad. Entonces, si nos vamos de este modelo tradicional, lo llevamos a un modelo de virtualización, entonces básicamente nosotros podríamos reunir todos esos servicios que están en servidores independientes, los podemos reunir sobre una máquina única o sobre unas pocas máquinas a los cuales se le pueda colocar una plataforma de virtualización para precisamente lograr ese objetivo. En el slide podemos ver más o menos el ejemplo, pues básicamente acá se tiene con un servidor físico en donde se ha virtualizado todos los servicios que se tenían anteriormente en servidores separados. Entonces el propósito de la virtualización es básicamente llegar a este punto. Cuando hablamos de virtualización de servidores, pues si lo vemos desde una parte lógica, por decirlo así, tenemos pues nuestro hardware, que son nuestros servidores físicos que tenemos allí instalados. En la arquitectura tradicional tenemos un sistema operativo que bien puede ser Linux, puede ser Windows, etcétera, etcétera. Y sobre este pues corren las aplicaciones que queremos proveer a través de ese servidor. Cuando migramos hacia una arquitectura virtualizada, pues lo que se pretende es que ese mismo hardware, evidentemente si cumple con algunas características, podamos colocarle una capa de virtualización y sobre esa capa de virtualización empezar a configurar las diferentes máquinas virtuales
esas instancias de virtualización que se tienen allí para poder aglomerar esos servicios de red que se tienen dentro de nuestra infraestructura. En términos sencillos, pues básicamente lo que la virtualización hace es precisamente lo que ya hemos mencionado, que es emular a través de ese software que en el mercado se conoce como un hipervisor, los recursos de la máquina para distribuirlos de alguna manera dentro de cada máquina virtual que se tenga allí o que se pretenda configurar dentro de esa infraestructura física. En ese sentido, pues hay otros aspectos que también se pueden aprovechar con el tema de la virtualización, y es que los hipervisores por lo general traen el componente de comunicaciones entre la máquina virtual y el mundo exterior se hace a través de unos switches virtuales que permiten la conectividad de todos esos servicios que están allí dentro de mi máquina física para poderlos presentar a los usuarios finales. Si bien es cierto que dentro del hipervisor que se esté utilizando, se puede tener un único switch para que por allí salgan al mundo exterior los diferentes servicios y servidores virtuales. También pueden haber escenarios en los cuales se pueda tener un par de switches virtuales para separar físicamente el tráfico y poder tener un tema, por ejemplo, de VLANs, ya cuando se conectan a un switch físico, de tal forma que yo como administrador quisiera que ciertos servicios se presenten a la red de los usuarios finales por una VLAN específica y ciertos otros servicios se presenten por otra VLAN. De esa manera me permite optimizar también mi recurso de red para tratar de explotarlo de la mejor manera posible. Dentro de esas posibles configuraciones, yo incluso podría ser deseable que cada máquina virtual pertenezca a una VLAN independiente. Entonces, mi hipervisor, en la configuración que yo haga allí dentro, podría tener un switch virtual dedicado que me presente una única VLAN para ese servicio que quiero prestar a mi red. Una pregunta que de pronto puede resultar aquí a una persona que quiera virtualizar es la pregunta que podría decir, venga, pero es que yo tengo 10 servidores físicos con diferentes servicios. ¿Qué puedo hacer si yo quiero virtualizar y meter esos servidores físicos, poderlos configurar dentro de unos pocos servidores? Eso no me generaría un impacto en la operación si alguna de esas máquinas físicas pudieran llegar a fallar o alguna cosa por el estilo. Pues sí, esa pregunta es completamente válida, y el punto es que hay una solución para eso, y una solución para eso es poder tener un tema de alta disponibilidad. Evidentemente, en la cabeza de nadie cabría que yo en un solo servidor físico quisiera meterlas todas las máquinas virtuales de que me presten los servicios para mi organización, y correr el riesgo de que en algún momento ese servidor falle y me quede sin absolutamente nada de la operación, generando un impacto bastante grande. Lo que se pretende entonces aquí es pensar en un tema de una topología de clúster que me permita distribuir esas máquinas virtuales entre mínimo 2 servidores físicos o 3 servidores o los que sean necesarios para poder aprovisionar todas esas máquinas virtuales, y evidentemente tener un almacenamiento externo de alguna forma. Típicamente podría ser una NAS o una SAN, en donde las máquinas virtuales físicas residan dentro de ese almacenamiento externo, y el hipervisor y la configuración de clúster pues se encargue de migrar las máquinas en caso de fallo, en caso de un simple mantenimiento, una actualización de firmware o alguna cosa que se quiera hacer, poder migrarlas entre servidores físicos sin llegar a generar un impacto grande dentro de la prestación de los servicios de red que yo quiero ofrecer. Aquí es importante también hablar o tener en cuenta un tema que muchas veces no se tiene en cuenta, y es el tema del tráfico que se genera
dentro de dentro de una topología de virtualización. El punto es que cuando yo tengo varias máquinas físicas que me soportan a su vez diferentes servidores virtuales, se genera un tráfico tanto de cara a los usuarios finales como de cara al intercambio de datos entre los diferentes servicios. Es decir, supongamos que yo tengo una aplicación web y esa aplicación web tiene un componente web propiamente dicho en Internet Information Server, Apache, cualquier herramienta de estas, y se apoya también con una base de datos. Eh, Típicamente podría configurarse en un servidor físico una máquina virtual que me provea de ese servicio web y otra máquina virtual en otro servidor físico que me provea el servicio de base de datos. Entonces va a haber una comunicación allí permanente entre los dos y eso es lo que nosotros llamamos típicamente el tráfico este-oeste, además de la interacción que tendrían los usuarios finales con la página web para poder acceder a ese servicio, que es el tráfico norte-sur. Entonces, dentro de los modelos de virtualización que se quieran implementar, hay que considerar esos aumentos de tráfico para que los switch físicos a donde están conectados esos servidores físicos que van a proveer esos servicios cumplan con las capacidades de procesamiento de ese tráfico que se va a generar tanto este-oeste como el tráfico norte-sur. Incluso en una configuración de clúster, pues está permanentemente, así nadie esté accesando las aplicaciones, hay permanentemente un tráfico entre los mismos servidores porque se están monitoreando uno del otro a ver qué servidor en qué momento se cae. Además de esto, sí, la solución de almacenamiento que yo implemento dentro de mi infraestructura de virtualización es, por ejemplo, una NAS. Entonces todos sabemos que una NAS va a utilizar una conexión de switch físico por donde va a haber una gran cantidad de tráfico de datos para que los hipervisores que están allí instalados puedan llegar a las máquinas virtuales que están en ese almacenamiento. Entonces, uno de los factores importantes a tener en cuenta en esos procesos de virtualización es que esas conexiones que se hacen con almacenamientos tipo NAS sean por lo menos conexiones de 10 GB y por lo menos tengan conexión redundante, bien sea por un Lean Aggregation o algún tipo de configuración que ofrezca la misma solución NAS para que pueda accederse allí y no se noten latencias que puedan generar una mala experiencia del usuario final. A nosotros particularmente se nos han presentado casos en los que cuando se quiere hacer esta virtualización y se expone más o menos el esquema que debería tener, entonces el cliente sale a comprar una NAS o sale a adquirir una NAS con unas conexiones de red de 1 GB y quieren tener 8 máquinas virtuales en ese almacenamiento, pues eso genera un cuello de botella grandísimo por el tipo de tráfico que está pasando allí. Cuando ya se tiene un poco más de presupuesto y pensamos en una solución de almacenamiento tipo SAN, por ejemplo, pues ya la cosa cambia, porque una SAN trae sus propias conexiones de fibra óptica, trae su propio controlador el gestionador del almacenamiento y todo eso, y además esas conexiones van hacia los servidores por unas conexiones independientes que son las famosas conexiones HBA. Tienen un comportamiento absolutamente diferente de más alto performance y pues allí vamos a tener esas rendimientos de mejor calidad. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes que se deben tener allí en cuenta para monitorear todo esto. ¿Cuáles son finalmente las ventajas de virtualizar? Pues las ventajas de virtualizar generalmente se dan por el ahorro de costos principalmente. El ahorro de costos se da desde varias perspectivas. El primero es que al reducir la cantidad de servidores físicos, pues evidentemente se reducen los costos de consumo de energía
Es muy diferente tener 5 o 6 servidores físicos consumiendo una cantidad de energía y seguramente un aire acondicionado en un cuarto especial y todas estas cosas, a tener, a reducir eso a una plataforma de 2 servidores físicos, en donde pues ya evidentemente el consumo de energía va a ser muchísimo menor. Ya no se requerirá de pronto la misma cantidad de aire acondicionado. El data center puede reducirse físicamente a, no sé, un solo rack, por ejemplo, cuando se toma en cuenta una cantidad una buena cantidad de servidores que puedan llevarse a muy pocos servidores físicos y se pasen a máquinas virtuales. Evidentemente el aprovechamiento óptimo de los recursos de hardware, porque pues todos sabemos que en un servidor físico al que se le monte una plataforma, por ejemplo, un Apache o alguna cosa, seguramente en la infraestructura tradicional, pues no se le va a sacar 100% el jugo a, a esa aplicación que está corriendo allí. Entonces, al hacer un proceso de virtualización, yo puedo afinar o ajustar los recursos de CPU, de memoria, de almacenamiento que me requiera esa aplicación web, hacerlo más ajustado a lo que se necesita, eh, cediéndole más recursos de hardware a otras aplicaciones que seguramente puedan tenerlas allí necesitándose para funcionar de una manera mejor. El aumento de la disponibilidad, claro, siempre y cuando pues se piense en esos temas de redundancia, de soporte, como lo hablamos ahorita en la ficha anterior, se puede tener un tema de mejores políticas de backup. Evidentemente, con una plataforma virtual, pues es mucho más fácil tener herramientas que me permitan respaldar de una manera más eficiente incluso la máquina virtual completa para que en un proceso de recovery pues sea mucho más sencillo. En una arquitectura tradicional, pues si a mí se me daña el servidor de base de datos y lo quiero recuperar, pues tendría que montar el sistema operativo, luego tendría que montar la base de datos, otra vez el motor, y recurrir a los backups de las bases de datos para volverla a subir y hacer una serie de configuraciones. Si bien es cierto que este mismo proceso se puede hacer con las máquinas virtuales, es mucho más eficiente tener el backup de una máquina virtual completa porque yo la puedo restaurar con todos el software y las configuraciones que previamente tenía sin tener que hacer un proceso largo de configuración y reinstalación. Si quisiera hacer pruebas para probar una nueva aplicación o para probar un nuevo servicio, pues es mucho más fácil aprovisionar una máquina virtual con unos recursos pocos para hacer mis laboratorios, por así decirlo. Eso también ayuda mucho en los procesos de crecimiento de la organización de la infraestructura TI. Los otra de las ventajas es que el aprovisionamiento de los servidores pues es muchísimo más rápido. Yo con unos simples clics puedo aprovisionar un equipo con las características que yo necesite. Los servidores pues van a estar mayor tiempo disponibles y van a estar mucho más activos y evidentemente recuperación de desastres, como ya lo mencionamos, es mucho más fácil. Esas son las principales ventajas de la virtualización. Ahora, aquí es importante también hablar del tema de las capas de abstracción. En sistema de computación tradicional, pues, y esto es interesante entenderlo bien, las capas de abstracción, pues, básicamente están de abajo para arriba, pues está el hardware, el servidor físico como tal. Luego viene un firmware que es el que prácticamente interactúa entre el sistema operativo que está un poco más arriba y lo que se necesita que el hardware realice o haga, y finalmente están los servicios que yo quiero tener allí publicados para mis usuarios finales. En una plataforma de virtualización, pues ya la cosa cambia. Si bien es cierto que la base de la abstracción es el hardware y el firmware, eso sí no van a cambiar de ninguna manera. Entonces ya en vez del sistema operativo viene es una herramienta que es la que finalmente hace la magia de la virtualización, que normalmente se llama hipervisor, y es el software que se encarga de gestionar las máquinas, las diferentes máquinas virtuales que están allí arriba, que pueden ser Windows o Linux, o el sistema operativo que queramos,
y el recurso de hardware físico que se tiene para poder distribuirlo entre las diferentes máquinas virtuales. Ahora, teniendo eso en mente, entonces, pues aquí hablaríamos de que el hipervisor es la herramienta, es la clave de la virtualización y que realiza precisamente esa abstracción para que las máquinas virtuales que se configuran dentro de mi infraestructura al usuario final le parezca que son servidores físicos independientes y que además de eso pues se ejecuten todas al tiempo sin tener de una manera completamente aislada, sin que se crucen en los recursos y todo esto. Ahora, teniendo en mente esta parte, pues entonces lo que tenemos que mirar es, bueno, ¿y qué tipos de virtualización son las que existen? Principalmente se habla en este contexto, se habla de dos tipos de hipervisores. El hipervisor se llama tipo 1 es el que se ejecuta directamente a nivel de hardware del sistema y es el que no necesita ninguna otra cosa, sino que ya se adquiere, se instala y ya queda el hipervisor propiamente dicho. Esos son los casos de las herramientas tipo VMware, que para todos sabemos que VMware se instala y ya queda la plataforma de virtualización ya configurada. También, por ejemplo, Proxmox, que es la herramienta que más adelante vamos a tratar, funciona de la misma manera. No necesita ningún otro sistema operativo alterno, sino que ya se monta y ya de una vez queda la plataforma de virtualización montada. El, el hipervisor del tipo 2 pues básicamente es aquel que necesita un sistema operativo de base para poder ejecutarse, para poder hacer el proceso de virtualización. Miremos unos ejemplos de, de este tema y es que, eh, perdón, aquí me voy a adelantar un slide acá. En los servidores de los hipervisores tipo 2 principalmente son los que nos sirven para laboratorios, para hacer algunas pruebas. Son herramientas conocidas como VirtualBox, el VMware Workstation, este Virtual PC que bueno, hace tiempo salió, pero vale la pena mencionarle porque esos fueron los inicios de los procesos de virtualización. Y en los servidores tipo 1, pues los que comandan ahorita el mercado, pues básicamente son VMware, Hyper-V y poco a poco Proxmox se ha ido metiendo, calando por algunas características particulares que más adelante podemos ver allí. Ahora, en el tema de la virtualización hay un concepto bien interesante y es que además de las máquinas virtuales, como típicamente las conocemos, otra forma de virtualizar es a través de contenedores. Vamos a mirar algunas diferencias porque es bien interesante el tema de los contenedores para hacer procesos de virtualización. Entonces, de una parte, pues están las máquinas virtuales como típicamente las conocemos, las que normalmente trabajamos cuando montamos un tema de VMware o de Hyper-V o cosas de estas. Y de otra parte tenemos el concepto que es un poco más reciente, que es el tema de los contenedores. Y seguramente los hemos visto trabajar en aquellos espacios en los que se pretende modernizar aplicaciones o queremos manejar microservicios o cualquier otra cosa que demande una nueva forma de construir y diseñar aplicaciones. Lo primero que debemos tener claro es entender en dónde ocurre lo que ocurre dentro del proceso de virtualización, ya que pues las dos tecnologías logran la virtualización de una manera completamente diferente. Entonces, recordemos que en el nivel más bajo de todo este tema de la virtualización está el hardware propiamente dicho. Luego viene el hipervisor, que a su vez es responsable de que esas instancias virtualizadas de cada uno de los componentes, como los procesadores, la memoria RAM, el almacenamiento, las tarjetas de red,
son virtualizadas por el hipervisor. En el caso de los contenedores, entonces comenzamos nuevamente por el nivel más bajo, que es el hardware propiamente dicho. Tenemos acá en esta gráfica. Luego viene una capa, y acá es en donde está diferente. Si ustedes miran en la imagen de la izquierda, en las máquinas virtuales, pues típicamente después del hardware viene una capa de hipervisor, pero en los contenedores viene el sistema operativo que permite hacer el tema de contenedores. La diferencia está en que los contenedores se apoyan principalmente en el kernel de ese sistema operativo que está montado sobre nuestro hardware. Y eso se hace aprovechando algunas características que ya las vamos a mirar, que normalmente tienen todos los kernels para permitir hacer ese proceso de creación de containers. Entonces, además del kernel tenemos el sistema operativo, que vamos a llamarlo sistema operativo host, porque será el que va a alojar todos los contenedores, y además de eso tenemos que cada contenedor se estará ejecutando de manera aislada, a pesar de que están dentro del mismo sistema operativo. Con la máquina virtual, pues tenemos un aislamiento, como ya lo mencionamos, a nivel de máquina virtual. Es decir, cada máquina virtual tiene sus propios recursos de hardware que se aprovisionaron al momento de la creación, tiene su propio sistema operativo, que puede ser Windows o Linux, y sobre este pues correrán las aplicaciones que allí deseamos proveer. En el caso de los contenedores, lo que se tiene es que el sistema operativo que presenta el contenedor es el sistema operativo principal que está montado sobre el hardware. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en uno se aíslan las máquinas virtuales, y en los contenedores se aíslan son las instancias de los procesos que están ejecutando cada contenedor. Eso es lo que finalmente debemos asegurarnos, y es lo que hay que tener en cuenta para utilizar una u otra solución de virtualización que queramos implementar. Entonces, cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. En el caso de las máquinas virtuales, pues vamos a tener aquí que se aísla a nivel de máquina, porque ya se tiene aprovisionado todos los recursos de hardware que se necesitan para cada una. El despliegue es un poco más lento, por así decirlo, mientras que en un tema de contenedores, el despliegue de un contenedor es muchísimo más rápido, es más eficiente. El sistema operativo, pues al estar compartido con el sistema operativo del host que soporta el contenedor, pues no se tiene que hacer ningún proceso de instalación y cosas de estas. Dentro de los procesos de virtualización, se tiene también contemplado el tema de que en algunas infraestructuras o en algunos escenarios empresariales, también potencialmente se puede tener que todos los escritorios los escritorios de trabajo sean virtuales también. Es decir, que yo no necesitaría comprarle a cada funcionario una estación de trabajo completa, sino que puedo utilizar equipos livianos para poder llevar a cabo ese proceso de virtualización. Y allí lo que tendría es que todas las aplicaciones que yo necesite no estarían dentro de la PC de cada uno de los usuarios, sino que estarían virtualizados totalmente. Miremos acá el tema de una herramienta de virtualización que se llama Proxmox. Proxmox es una alternativa fabricada por una casa austriaca. Es una herramienta que básicamente viene sin ningún costo de licencia al momento de querer descargarla e instalarla. Tiene todas las funcionalidades de virtualización completas, es flexible, tiene seguridad, es muy confiable. A la hora de querer implementar una solución de virtualización de bajo costo para poder empezar, Proxmox puede ser una alternativa completamente viable, básicamente por el tema de facilidad de instalación
y mm, y de los bajos costos que se tienen. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si tú quisieras hacer un ejercicio de virtualización y quisieras hacerlo con una herramienta más tradicional, pues entonces lo que va a suceder es que si quieres irte con un VMware tendrías que incurrir en temas de licenciamiento, en hacer una serie de gastos que pueden llegar a tener impacto en el proceso de virtualización. Prosmos lo que ha hecho o el enfoque que ellos han tenido es que, listo, la herramienta está allí, puedes utilizarla con todas las funciones, no por el hecho de poder descargarla gratis y utilizarla significa que le han quitado funciones críticas para poder hacer ese proceso de virtualización. No, la herramienta está absolutamente completa. Se administra básicamente por una URL, maneja tanto máquinas virtuales como contenedores, tiene el soporte para clúster de alta disponibilidad, está totalmente basada en software, en fin, está lista para que se pueda hacer un proceso de virtualización sencillo y de una manera eficiente. Principalmente, esta herramienta pues tiene los soportes que tendría también, por ejemplo, un VMware. Pueden migrarse máquinas virtuales de un servidor físico a otro. Él maneja todo el tema de virtualización a través de KVM y los contenedores de tipo Linux, de tipo LXC. Tiene todo el soporte de redes, de almacenamiento definido por software, la API que tiene para integración, por ejemplo, en algunos data centers. Nosotros hemos visto que algunos data centers o servicios de hosting le ofrecen a los clientes, además de servicios montados directamente en VMware, los tienen directamente montados en plataformas Cosmos cuya interfaz, la que nosotros como usuarios finales accedemos para gestionar nuestras máquinas, es una personalización de Cosmos. Tiene todo el tema de autenticación, integración con directorio activo, autenticación local, etcétera. Como ya lo dijimos, pues viene de todo el tema de virtualización, está hecho a través de KVM. Evidentemente, pues el servidor físico en donde se monta tiene que tener el soporte BTX de Intel o el AMD BIS para que se pueda hacer ese proceso de virtualización. Una pregunta, Gerardo Hurtado pregunta si Prosmox es viable para qué tamaño de empresas, para todo tipo, empresas grandes o eso de qué depende. Esa es una muy buena pregunta, Sonia. El Prosmus está diseñado para soportar, o sea, la experiencia a mí me ha enseñado que se pueden hacer desde virtualizaciones pequeñas hasta virtualizaciones que yo llamaría de tipo medio. Si bien es cierto que el fabricante dice que se puede montar un tema de virtualización grande, cuando yo digo grande es, por ejemplo, que yo quiera virtualizar, tener un data center complejo, la verdad es que nuestra experiencia no ha llegado hasta allá. Pero sí se podría hacer en una empresa intermedia, por decir una empresa que digo yo, un Linio, por ejemplo, o, o una compañía que tenga al menos que requiera virtualizar por lo menos unos 100 servidores, ¿sí? Ya dentro de una configuración y un tema bien aterrizado de cuántas máquinas físicas yo necesito, qué tipo de almacenamiento necesito, mis configuraciones de red y todo esto, se podría manejar en esos tamaños. Continuando aquí, pues básicamente una de las características que tiene es que ofrece bastante flexibilidad. Ya miraremos ahorita un tema más puntual respecto a unas características muy particulares que son bien interesantes. Como ya lo mencionamos, maneja el tema de contenedores basados en Linux. Mm, Tiene todo el soporte de alta disponibilidad, muy similar a cómo funcionan los de VMware, en donde yo tengo
puedo tener muchos servidores físicos con muchas máquinas virtuales creadas y puedo moverlas de un lado a otro en caso de que falle o de que falle uno de los servidores, pues yo necesito tener de una manera automática que ese clúster funcione automático como seguramente lo hace VMware. Mira, Gerardo hace una pregunta y dice, tengo máquinas virtuales que pesan alrededor de 5 terabytes. ¿Tiene alguna limitación con esos tamaños? No, no, la respuesta no. Más allá de yo estoy entendiendo que los 5 terabytes se refieren a la cantidad de espacio que está ocupando la máquina virtual. ¿Es correcto, o Gerardo, o me equivoco? Si es así, pues acá se centraría todo eso en el tamaño del almacenamiento que yo le asigne, porque los recursos de memoria, RAM y procesamiento, pues los va a manejar el hipervisor. Y la máquina es totalmente soportada. No tendrían problema por eso. Ah, ok, sí, aquí estoy viendo la respuesta de Gerardo, sí es así. Entonces la respuesta para ti concreta, la pregunta concreta, sí, sí la soporta. En el tema de redes, pues Prosmo soporta un tema de conexiones de las máquinas virtuales hacia el mundo exterior a través de bridge, de puentes. Cada servidor puede soportar hasta 4094 puentes. Se pueden crear VLANs, se pueden crear LIN aggregations. Eh, en algunos escenarios muy particulares se pueden configurar con OpenSwitch cuando se quiere tener estas compatibilidades con OpenFlow o VXLAN. Igualmente en el tema de almacenamiento, y de pronto acá esta es una de las características interesantes, él puede soportar todos estos modelos de almacenamiento en red. Por LVM, por ahí es SCSI Targets, que serían los que típicamente se utilizarían con almacenamientos tipo NAS, pero también me puedo conectar a almacenamientos de tipo NFS compartido, carpetas compartidas de tipo CIFS o SMB, como lo sería un archivo que se comparte en Windows. Y tiene este tema de CEP, que es para hacer almacenamientos redundantes y diseñado por objetos, que me permite tener, por ejemplo, almacenamientos remotos para hacer un tema, por ejemplo, de continuidad de negocio. Que yo tenga un data center en un punto A y tengo otro data center en un punto geográfico B, pero quiero tener un almacenamiento compartido, entonces puedo utilizar esta herramienta CEP para hacer ese tipo de configuraciones. Localmente soporta lo típico LVM Group, que es lo que por lo general maneja Linux, y un almacenamiento de tipo directorio, que básicamente es que al adicionar un nuevo volumen o un nuevo espacio de almacenamiento, yo lo puedo adicionar y montarlo como un volumen del sistema, y le puedo decir a la plataforma, utilíceme ese volumen que acabo de montar como si fuera un directorio. También en algunas circunstancias es posible utilizar almacenamientos del tipo ZFS, que por lo general se utiliza cuando yo no tengo el suficiente presupuesto para conseguir una SAN o una NAS que cuesta un dinero. Tratar de jugar con los discos de almacenamiento local que trae cada servidor y poder armar un modelo de almacenamiento que pueda resultar económico y sin embargo puede ser a su vez bastante confiable y sencillo de implementar. Como ya lo hemos mencionado, el almacenamiento definido por Software Concept, que es el que me permite hacer esto que les estaba comentando, por ejemplo, de continuidad de negocio, porque es un almacenamiento que es por objetos distribuidos. Entonces, eso es precisamente lo que me permite hacer ese tipo de configuraciones. Soporta también los tipos RADOS de Block Device y Set File System. Dependiendo cuál utilizo yo, pues depende del escenario en el cual quiera implementar este tema. En términos generales, una configuración típica de un modelo con alta disponibilidad, mínimo el fabricante nos dice que debemos tener 3 servidores para poder hacer un quórum. Tendría una conexión, una red de usuarios, por así decirlo, que es la que le da la cara a los usuarios finales para que puedan acceder allá a las aplicaciones que están publicadas dentro de cada máquina virtual.
Habría una red de almacenamiento, que era lo que les explicaba al principio, que es independiente de la red a la que acceden los usuarios. Es una red dedicada que puede ser de 10 gigas y solamente va a estar dedicada para ese almacenamiento. Y tendríamos ahí una pequeña conexión para mantener la sincronía del clúster. Esto sería como diagramáticamente una conexión típica de un modelo de clúster con Proxmox. De hecho, si ustedes lo miran un poco más a fondo, pues no diferencia mucho de una configuración VMware o cualquier otro tipo de clúster que se quiera montar allí. Los beneficios de Ceph, pues básicamente una fácil configuración, todo se administra a través de la interfaz gráfica de administración, se puede escalar incluso hasta tamaños de exabyte, se pueden configurar diferentes tipos y grupos de redundancia y funciona pues básicamente con un hardware económico. O sea, no necesito comprar, si yo tengo, es decir, si yo tengo almacenamientos por ahí que están dando vueltas y que los tengo por ahí arrumados o alguna cosa, puedo, por decirlo así, desempolvarlos y empezar a utilizar, a reutilizar esos recursos y tratar de armar alguna cosa así para, para poder armar un almacenamiento que me sirva para mi plataforma que quiero montar. Además de eso, evidentemente, como todas las plataformas de virtualización, tienen su propia herramienta de backup y restauración. Está integrada dentro de la plataforma. La única salvedad es que acá, pues estas copias de seguridad se hacen a nivel de máquina virtual completa, de máquina virtual o de contenedor, y evidentemente pues esto se puede programar, es decir, que me haga la copia de seguridad a una determinada hora o día específico, dependiendo del almacenamiento del volumen que yo quiera generar allí o la congestión que se pueda generar dentro de mi plataforma. Ahora, además de eso, el fabricante Proxmox creó hace más o menos unos 4 años una herramienta que se llama Proxmox Backup Server. Y la idea es que esta es una herramienta completamente independiente que se instala en un servidor dedicado exclusivamente para backups, que idealmente debería tener su propio almacenamiento de backups, que puede ser de menos rendimiento que el de producción, que el almacenamiento que se utilizaría en producción. Puede manejar el tema de copias sin cables, se pueden cifrar los datos de backup que se tenga, se pueden restaurar desde un solo archivo o un directorio completo en vivo. Es decir, que por ejemplo, si tú tienes ya la plataforma montada con copias de seguridad y por accidente borras una carpeta, la puedes recuperar inmediatamente del backup. Porque este backup, a diferencia del backup que tiene incorporado en la parte de virtualización, este es un backup que se arma en tiempo real y se va armando a través de chunks. Entonces él está constantemente respaldando la información de tal forma que se puedan hacer respaldos de último minuto de, como les digo, de un solo archivo o un solo directorio. La administración, la interfaz de administración es una interfaz de administración web donde allí se gestionan todos los almacenamientos, todas las configuraciones, programaciones de tiempos, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer de una manera sencilla desde una interfaz web. Pregunta, disculpa, te Sí, interrumpo, Cristian Ibarra, que por qué los contenedores tienden a ser principalmente para microservicios o que si es un concepto para definir una app o una API. más bien es un concepto, no es que estén definidos o que estén orientados específicamente a que sean de microservicios. Lo que pasa es que la facilidad que se tiene para desplegar contenedores, pues es mucho más simple. Un contenedor básicamente se puede desplegar basados en un archivo, en una definición, en un archivo de definición que tú lo puedes transportar fácilmente de un servidor a otro y lo puedes desplegar en cuestión de segundos prácticamente. Entonces, no es que esté dedicado específicamente para el tema de microservicios, pero sí es una de las utilidades más amplias que ha recibido. Pues de hecho eso es justamente lo que hace la facilidad de gestión en los servicios que ofrecen ciertos data centers, que uno pueda aprovisionar una aplicación o un servidor o alguna cosa de una manera absolutamente rapidísima. Entonces allí es en donde encajan mucho este tema de los contenedores.
Bueno, hablemos un poquito de, ya para finalizar, el tema del licenciamiento. Prosmos, pues como les dije al principio, ustedes lo pueden entrar a la página de ellos y pueden descargar el hipervisor, el ISO del hipervisor y hacer un proceso de instalación sin tener ninguna restricción de funcionalidades, porque Prosmos no maneja el licenciamiento como la mayoría, como conocemos el licenciamiento formalmente. Ellos lo que dicen es, tome la herramienta, manéjela toda con todas sus funciones, allí está, pero si usted quiere tener soporte con nosotros, entonces lo que nosotros le ofrecemos es una suscripción de soporte. Entonces, esa suscripción se paga en diferentes planes y típicamente lo mínimo que se tiene es de un año. La suscripción, además de tener el soporte de fábrica y de poder tener un tema de tickets directamente con fábrica, pues lo que permite es tener acceso a unos repositorios empresariales que llaman ellos para tener todas las mejoras y parches de seguridad. Y lo otro interesante de este modelo de suscripción de soporte, no de licencia, es que se basa en la cantidad de CPUs físicas, o sea, del chip físico que está dentro de cada servidor. No es como en otros modelos de licenciamiento que es por cantidad de cores o de núcleos que tiene cada procesador, ¿no? Acá es que si tu máquina tiene 4 chips físicos, 4 CPUs físicas, entonces tú licencias o suscribes las 4 CPUs. Independientemente si cada CPU trae eh, 6 o 8 o 12 núcleos, eh, lo cual en otras plataformas se elevaría bastante el costo. En el caso de los servidores de backup, del Prosmos Backup Server, el modelo de suscripción es también por suscripción, es por servidor, es decir, se licencia un servidor de Prosmos Backup completo, sin tener en cuenta que es que yo solamente me soporta hasta 20 teras de almacenamiento para acá, ni nada. Le puedes colocar la cantidad de almacenamiento de respaldo que necesites y puedes pegarle o adjuntar la cantidad de máquinas hipervisoras Prosmos que necesites. No hay límite en ese sentido. Solamente es el servidor físico que se licencia. Y igual que en el otro modelo de licenciamiento, en el hipervisor, pues se tiene acceso a soporte de fábrica en caso de que se necesite y el acceso a los repositorios empresariales que ellos manejan para mantener actualizada la plataforma. Esta era la parte que a mí me correspondía. Gracias a ustedes por la atención.